Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al taller de hongos toxicogénicos causales de podredumbres de espigas en maíz. Yo soy Verónica Yomá, de la regional Montecristo de Apresid de Córdoba. Voy a ser la moderadora en este taller. Voy a pasar a presentar a los disertantes. La doctora María de la Paz Jiménez Pesi, ingeniera agrónoma, magíster en genética y biología molecular de la Universidad de Brasilia y doctora en ciencias agropecuarias. Investigadora en el INTA en IPAVE Córdoba, en patología de maíz y coordinadora del proyecto de manejo integrado de plagas, cereales y oleaginosas en INTA. También nos acompaña hoy el doctor Daniel Preselo, ingeniero agrónomo, 35 años de trabajo en el cultivo de maíz, especialista en genética vegetal y en inocuidad del grano. No sé cuál de los dos va a empezar, el doctor. Bueno, gracias a la organización por invitarnos y sobre todo gracias a María de la Paz. Nosotros trabajamos en equipo y bueno, ella ha tenido la gentileza de hacer que otro miembro del equipo participe de esta charla. Estas son las podredumbres de espiga prevalentes en maíz. Vamos a tener Fusarium todos los años, siempre que hay maíz hay Fusarium, produciendo este tipo de síntomas que están en los libros. Esta es la podredumbre de espiga que más va a afectar el rendimiento y que produce mayores niveles de contaminación con micotoxinas. En años más frescos aparece Giberella. Esta no es tan frecuente, pero sí aparece en cultivos de siembra tardía, en los cuales el maíz se seca con bajas temperaturas y entonces este hongo prevalece, produciendo contaminación con deoxinivalenol y serralenol que afecta mayormente a cerdos. Después tenemos Aspergillus, ahí ven unos síntomas combinados con Fusarium, pero esas esporulaciones amarillas corresponden a Aspergillus. Y bueno, no es tan sintomática la enfermedad, pero produce contaminación con aflatoxinas que son altamente tóxicas y son las que tienen mayores niveles de restricción. Y al final ven Diplodia o estenocarpela, que es una enfermedad que aparece esporádicamente, produce síntomas en plantas aisladas, son muy detrimentales y el problema más serio es que es una enfermedad cuarentenaria que impide el ingreso a algunos mercados. Bueno, estas micotoxinas producen una serie de enfermedades, producen daños al sistema reproductivo, inmunológico, y bueno, también causan enfermedades en seres humanos. Eso ha hecho que nadie quiera consumir maíces con estas toxinas y los mercados hayan fijado límites a nivel internacional que dificultan la comercialización. Y también existen guías para el manejo, porque no es lo mismo alimentar con granos contaminados a una especie u otra, y también hay variaciones dentro de la misma especie. Los puntos críticos de contaminación son cualquier lugar de la cadena en el cual se den las condiciones de humedad y temperatura para el desarrollo de los hongos. Pero luego de la post-cosecha eso lo podemos controlar, es decir, aplicando buenas prácticas de almacenamiento y de ahí en más, vamos a tener poca proliferación de micotoxinas. Esta charla habla sobre todo de los problemas a campo, donde no podemos controlar el ambiente y vamos a tener los mayores niveles de contaminación. Acá se ve el riesgo climático para fumonicinas, son los trabajos que hace Ricardo Moschini y su grupo en Clima y Agua. Y bueno, se ven para una siembra temprana y una siembra tardía los niveles de probabilidad de acumulación. Acá tenemos alta probabilidad. Y estos mapas están hechos al primer periodo infectivo, que es en la floración. Fusarium puede crecer puede colonizar los estigmas y llenar al grano, y cuando se dan estas condiciones, es decir, un par de días de alta humedad y temperatura, es probable que tengamos contaminación. Hay un segundo periodo infectivo que es en la madurez fisiológica. Si tenemos que en la sequía hubo un estrés que produce las espigas de pequeño tamaño, con las chalas abiertas, y tenemos en la madurez fisiológica estas mismas condiciones, vamos a tener también contaminación con fumonicinas y otras toxinas. Bueno, hay una serie de medidas de manejo, tenemos que hacer un manejo integrado de la enfermedad. Ahora solamente vamos a hablar de este tema, que es sembrar híbridos menos susceptibles y dentro de su rango de adaptación. Cuando me refiero al rango de adaptación, es decir, tenemos problemas con los híbridos que son introducidos al país y no están suficientemente probados,
O cuando queremos sembrar germoplasma templado, por ejemplo, en regiones tropicales, esos maíces van a producir altos niveles de contaminación los años en que hay epifitia. Ahora, cuando elegimos el híbrido, tenemos una serie de parámetros para tener en cuenta. Tenemos el precio de la semilla, el potencial de rendimiento, la calidad y la resistencia a enfermedades de espiga. Bueno, tenemos que fijar un criterio y ver por qué es importante usar híbridos resistentes, y lo vamos a ver a través del impacto. Vamos a ver el impacto en base a la sintomatología que vemos a campo. Acá se ven espigas con 0% de síntomas visibles, que no quiere decir que no tengan toxinas. Acá tenemos una infección muy leve con un 2% de promedio. Acá tenemos una infección moderada con espigas que tienen en promedio un 7% del área afectada. Y estas son espigas de un año severo. Esto es toda infección natural. O sea que es común ver en años de epifitia severa espigas de este tipo que tienen entre 11 y 25% del área afectada. Bueno, ¿cómo afecta el rendimiento? Acá tenemos de nuevo las espigas que tienen 0, 2, 7 y 17% del área afectada, y acá se ve cómo baja el rendimiento en relación al testigo asintomático. Y esta es la pendiente promedio. Acá hay varios híbridos y varios años. Fíjense que la pendiente de regresión es 1. O sea, que cada 1% del área afectada vamos a tener 1% de pérdida de rendimiento. Lo que vemos es lo que perdemos. Pero fíjense qué interesante la dispersión que hay. Hay años que la pendiente es 0,22 y otro es 2,30. ¿Y a qué se debe eso? Fusarium invade la espiga y no sabe cuánto maíz hay disponible. Si el rendimiento es bajo, la pérdida va a ser más alta. Y hay otro factor, que es que Fusarium produce giberelinas que producen brotado y produce también oclusión de vasos. Por lo tanto, las pérdidas en algunos años van a ser mayor a lo que estamos viendo. Entonces, para nuestra región, con un rendimiento promedio de 9 toneladas por hectárea y viendo este tipo de síntomas, de 4 o 10% de la espiga afectada, deberíamos tener una pérdida esperada de entre 350 y 880 kilos, que en algunos años va a ser mayor. O sea que creo que es un carácter importante a tener en cuenta, es sembrar híbridos resistentes. Y pasa lo mismo con la acumulación de la toxina. De nuevo tenemos 0, 2, 7 y 18% del área afectada. La pendiente es 7,3. Es decir, por cada incremento porcentual del área afectada tenemos 7 partes por millón más de fumonicinas, que es importante. Ahora, fíjense que tenemos un nivel de dispersión importante dentro de cada punto. Eso lo podemos expresar como una curva de probabilidad acumulada. Entonces, acá tenemos la espiga, o sea, un lote muestreado con 2% del área afectada, que llega a un tope de 20 partes por millón de fumonicinas. Un lote que tenga 7% del área afectada, para nuestras condiciones, llegó a un máximo de 70, y cuando tenemos una epifitia severa, llegamos a contaminaciones de 3 dígitos que son muy difíciles de manejar. Si comparamos eso con las exigencias que tenemos para las distintas especies, vemos que una muestra de 2% es segura para cerdos, que sería en este caso la más sensible, y para el resto de las especies. Una muestra con 7% es muy poco segura para cerdos y debería ser analizada, o para reproductores. Si usamos para pollos parrilleros, la muestra de 7% es bastante segura. Y esta obviamente no deberíamos usarla, o por lo menos llevarla a analizar antes de su uso. Bueno, ¿cuál es el impacto de usar resistencia genética? Acá vemos, estos son experimentos inoculados con Fusarium graminearum. Se puede ver la acumulación de deoxinivalenol en un híbrido resistente y en un híbrido susceptible. Fíjense que aún con altas condiciones de presión de la enfermedad generada por la inoculación, el nivel de contaminación permanece por debajo de lo recomendado para cerdos. Y en el híbrido susceptible no pasa lo mismo. Y este es el otro caso para la industria. La industria de procesamiento de maíz genera coproductos que, para que la industria sea rentable, esos coproductos tienen que venderse y generalmente van a la nutrición animal. Y es el caso de bioetanol. Acá tenemos la cantidad de fumonicinas en un maíz de infección natural, un material susceptible que entró con 6-7 partes por millón, pero el residuo, los DDGS, tienen más de 45 partes por millón, lo que los hace riesgoso para la alimentación animal. En cambio, con el híbrido resistente no tenemos problema ni en el grano ni en la burlanda.
O sea que si uno fuera productor y tendría sus cerdos para alimentar, es mejor usar híbrido resistente, y si va a comprar maíz, es conveniente que venga de un híbrido resistente. Bueno, ¿qué llamamos como híbrido resistente? Hay 3 caracteres para tener en cuenta. El primero es la resistencia per se, que es nuestro trabajo. Estas son fotos de líneas de pergamino. Fíjense, un material susceptible tiene todo el endosperma consumido por el hongo, y este es un material resistente que, a pesar que se inoculó con altas presiones del hongo, no presenta daño ni tampoco crecimiento de micelio sobre el pericarpio. Entonces, ese es el primer factor a tener en cuenta. El otro es que el híbrido sea BT. Los híbridos BT tienen menos micotoxinas de cualquier tipo, porque una de las vías de ingreso es a través de los insectos que causa perforaciones en la espiga. Fíjense, acá se ven 2 híbridos, siempre la contraparte BT tiene menos fumonicinas que la no BT. Pero fíjense, en este híbrido pasa lo mismo, pero fíjense que acá hay un componente de resistencia genética. Las 2 contrapartes tienen menos micotoxinas que este híbrido, que es más susceptible. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los 2 factores. Y finalmente dijimos que había un segundo periodo infectivo, que es en la madurez fisiológica. Ahí muchos de los mecanismos de defensa se desactivaron. Por lo tanto, necesitamos híbridos que no se vuelquen, que no generen micotoxinas por ese lado, que no tengan las espigas abiertas. Acá va a entrar agua, va a generar contaminación. Necesitamos híbridos con espigas cerradas y, dentro de lo posible, que la vuelquen luego de la madurez. Bueno, ¿cómo es el panorama varietal en Argentina? Y yo creo que es muy bueno. Acá se ve el trabajo, es el trabajo de muchos años. Se evaluaron una serie de híbridos comerciales, están casi todos evaluados. Acá vemos la severidad de síntomas, resistente y susceptible, para Fusarium graminearum y Fusarium verticilioides. Estas flechas corresponden a los testigos susceptibles. Bueno, ven, la mayoría de los materiales tienen un nivel de resistencia importante, pero existen excepciones, y de eso tenemos que tener cuidado. Acá simplemente estoy mostrando que lo que vemos, es decir, la cantidad de síntomas, está muy relacionado con la cantidad de toxinas, pero fíjense que las pendientes son distintas en los diferentes años. Eso es porque las condiciones del hongo para producir toxinas no son las mismas que para producir crecimiento. Y bueno, finalmente, lo que vamos a encontrar en nuestra página web es este tipo de resultados. Es la severidad de síntomas, también está la concentración de micotoxinas de los híbridos disponibles. Entonces, lo que hacemos es la recomendación positiva. Estos no los recomendamos, pero tampoco los mencionamos porque los experimentos fueron inoculados. Es decir, estos simulan una epifitia severa. Probablemente en condiciones de epifitia moderada anden bien. Pero cuando ocurren los problemas graves, nosotros lo que podemos decir es que estos híbridos van a tener buen comportamiento en comparación al testigo susceptible. Y bueno, y si miramos el potencial de rendimiento con la severidad de síntomas, no hay asociación. Es decir, que podemos elegir híbridos de alto potencial y resistentes. Bueno, yo les repito, estos datos están todos en nuestra página web, o nos pueden consultar vía email. Bueno, muchas gracias, y la dejamos a María de la Paz. Vamos a hacer así. Bueno, buenos días. Gracias, Daniel, por semejante introducción y a hablar de la parte de fumonicinas y de Fusarium. Yo lo que les quiero contar un poquito ahora es, les voy a contar en la parte de Aspergillus y ambientado más en el centro norte del país. Esto que vemos acá fue la recepción de granos en el 2011 en la industria de la molienda húmeda, en donde se rechazaron en 2011 un 18% de los camiones que entraban por presencia de aflatoxinas. En la campaña siguiente, en la campaña anterior, habían rechazado 30% de camiones. Por eso es que en esta campaña ya estaban preocupados y prestando más atención. Esto nos indica que para los que estamos a campo necesitamos poder pensar cuáles son las condiciones climáticas para poder prevenir y utilizar, como dice el ingeniero Preselo,
híbridos resistentes en cada uno de nuestros ambientes. Citándolo a Eduardo Teissondier, predecir sigue siendo materia pendiente para los fitopatólogos. Para poder predecir necesitamos conocer. Esto significa que necesitamos conocer cuáles son los patógenos de nuestra zona, cuáles son las otras enfermedades abióticas que nos están enfermando la espiga de maíz, los vectores, cómo se transmite, cuál es el ciclo biológico, cuáles son las condiciones predisponentes y cuáles son los cultivares que tienen o no tienen resistencia. Estos son datos de la estación experimental de Quimilí, de los ingenieros Dureta y Luna. Fíjense, cada uno de estos son lotes, distintos lotes, y esta es la infección por Spodoptera en la campaña 15-16, promedio de infección a más o menos un 20% de Spodoptera afectando los híbridos de maíz en estado vegetativo. Pero cuando hablamos de espiga, normalmente no la tenemos a la Spodoptera en la espiga, no la pensamos a la Spodoptera en la espiga. Sin embargo, en esa zona, fíjense cómo cada uno de estos lotes nos está avisando que entre un 20 y un 30% de la espiga de maíz está afectada por Spodoptera. Y esto es una entrada de pudriciones para la espiga. Entonces, a partir de allí comenzamos los trabajos para conocer qué es lo que está pasando con Aspergillus en el centro norte de nuestro país. Fíjense, esto es Córdoba 2012. Para conocer, para entender el sistema de la enfermedad, necesitamos conocer varios de sus parámetros. ¿Para qué? Para poder planificar estrategias de manejo. El ingeniero Preselo les comentó rápidamente cuáles son las estrategias de manejo en el caso de Fusarium. En el caso de Aspergillus todavía, como no se ve, la sintomatología es muy difícil de ver, no la vemos a campo, entonces no nos damos cuenta. Cuando el camión llega al almacenamiento, tenemos semejantes porcentajes de aflatoxina y rechazo de camiones. Necesitamos, si conocemos el comportamiento de los germoplasmas de maíz que estamos sembrando, vamos a tener la mejor herramienta de manejo que cualquier enfermedad puede tener. Para eso necesitamos desarrollar algunas otras herramientas. Necesitamos conocer en qué nicho está Aspergillus flavus, que es el principal productor de aflatoxinas. ¿Qué otros hongos están compitiendo? Y dentro del mismo Aspergillus, ¿cómo son sus cepas? ¿Qué toxinas están produciendo y cuáles no están produciendo? Entonces, las líneas de trabajo nuestras fueron tratar de evaluar o tratar de poner a punto técnicas para poder evaluar cultivares comerciales en el centro norte del país, ver qué posibilidades de usar aceites esenciales de extractos naturales de planta para el control, no a nivel cultivo, sino un manejo un poco más restringido, pero para conocer qué es lo que tenemos en el medio. Y identificar o empezar a conocer un poco más para poder abrir vías hacia el biocontrol. ¿Por qué? Porque en el caso de fungicidas es bastante complicado que el fungicida acceda al hongo una vez que éste entró. Entonces, estamos buscando identificar cepas nativas que no produzcan toxinas y que sean capaces de desplazar en el mismo nicho ecológico a aquellas cepas también nativas que están produciendo toxinas. Otra posibilidad para el biocontrol es buscar cepas que estén infectadas con virus y que ellas tengan posibilidad de infectar a las cepas que están produciéndonos las toxinas. Si eso lo largamos a campo, ya como son cepas naturales, como son cepas tomadas de ese mismo lugar, las posibilidades de éxito son, hay posibilidades de éxito. ¿Qué sabemos hasta el momento? Bueno, estudiamos el ambiente, estudiamos qué es lo que hay dentro de la espora, dentro de la espiga de maíz. No buscamos en el suelo, buscamos la espiga de maíz, que es lo que sale de nuestro campo y que va al almacenamiento. Tenemos otros tipos de Aspergillus que producen también toxinas, en este caso
Ocraceus produce ocratoxinas, Parasiticus produce también aflatoxinas, pero también, además de otros hongos que producen pudriciones en la espiga, tenemos hongos que son biocontroladores. O sea, esto es bastante promisorio para tenerlo en cuenta hacia adelante. Conociendo, buscando a ver qué es lo que tenemos en las espigas en el centro norte del país, vemos que prevalece Fusarium. Estas son distintas campañas. Lo que hicimos fue hacer un muestreo en el centro norte del país, sacamos espigas al azar y las llevamos al laboratorio y analizamos en laboratorio qué es lo que tienen. Así es como se ve cuando el grano nuestro ingresa al almacenamiento o ingresa a la industria húmeda, y si tiene fluorescencia, se ve fluorescencia cuando está iluminado con luz UV. Y así es como se rechazan los camiones. Bien, Fusarium es el hongo que más prevalece, así que tenemos al ingeniero Preselo que maneja y controla este tema. Penicillium está bastante presente en nuestras espigas. Aspergillus hay muy poco, y Aspergillus flavus, que es el que produce las aflatoxinas, hay mucho menos. Pero fíjense, varía entonces con las campañas agrícolas, varía mucho con las condiciones ambientales en cada campaña agrícola, pero vimos que en todas las campañas hubo infección por Aspergillus flavus, excepto en esta campaña, que fue en la 15-16, que no apareció Aspergillus flavus, sí Aspergillus, en ninguna de las muestras. Nos concentramos en la campaña 12-13 y la 13-14, porque la 12-13 fue bastante seca, los maíces tuvieron estrés. En la 13-14 hubo buena humedad. Las muestras que colectamos con ayuda de todas las experimentales y lo que estoy presentando son trabajos de gente de CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba, de Río Cuarto, de distintas unidades de INTA, que han ido mandando muestras. Fíjense, centro-norte de Córdoba y fíjense, norte del país, en esas dos campañas agrícolas. Fuimos a los lotes de distintos cultivares, distintos híbridos, distintos materiales. Lo que hicimos fue aislar los Aspergillus y aislar las cepas. ¿Qué vimos? Vimos que el 73% de los lotes presentaban espigas infectadas. Eso es mucho. Quiere decir que tenemos Aspergillus flavus en nuestros suelos y que nos están produciendo aflatoxinas. Pero en general, el nivel de infección era muy poco. O sea, cuando tomábamos de esas espigas, la espiga estaba infectada, pero había muy poquitos granos infectados, lo cual es una buena noticia. No hubo diferencia entre las regiones 1 y la región 4, pero sí hubo diferencia entre las campañas agrícolas. En la campaña agrícola seca, todas las muestras que tomamos, todas las muestras, en todos los lotes, había Aspergillus flavus en cantidades variables de granos infectados entre 0,5 y 48% de granos. O sea, hubo un lote que tenía la mitad de sus granos con Aspergillus flavus. En la campaña 13-14 solo el 25% de los lotes tenía Aspergillus, y de ellos solo entre 1 y el 5% de los granos estaban enfermos. ¿Qué pasaba a nivel de toxinas? A nivel de toxinas, lo que hicimos fue hacer cepas monospóricas de Aspergillus flavus, siempre desde la espiga de maíz, a lo largo de esas 4 campañas agrícolas. Vemos que en ambas regiones predominan los aislados que no producen aflatoxinas, pero 1/3 de los aislados de Aspergillus flavus producen aflatoxinas. De las cepas que producen aflatoxinas, la mayoría tiene baja producción de aflatoxina. Es poquita, minoría, la que tiene alta producción de aflatoxina. Y entre medio, niveles promedio. Aspergillus flavus, además de aflatoxinas, produce ácido ciclopiazónico, que también es una toxina, importante. Y vimos que el 50% de las cepas aisladas producen ácido ciclopiazónico. La mayoría en baja proporción, pero las producen. Quiere decir que, en conclusión, el 84% de las cepas aisladas produjo una o las dos toxinas,
Y conseguimos 13 cepas que no producían ninguna de las toxinas. Esto es porque para intentar hacer lo del biocontrol, ¿sí? De desplazar a las cepas toxicogénicas con las atoxicogénicas. Para poder desplazar necesitamos conocer a qué grupos de compatibilidad vegetativa corresponden. Hay cepas que pueden mezclarse sexualmente con otros grupos y hay grupos que no se mezclan entre ellos. Entonces necesitamos conocer, en el caso de las cepas atoxicogénicas, necesitamos que no se mezclen con las toxicogénicas, sino que las desplacen. Y en el caso de las cepas que podrían tener virus, necesitamos que sí se mezclen sexualmente con la mayoría que produce aflatoxinas para que las infecten y les bajen el nivel de aflatoxinas. Estamos en estudio entonces a nivel de grupos de anastomosis, sin embargo lo que venimos estudiando es que nuestra población de Aspergillus tiene muy baja diversidad genética, lo cual nos complicaría en el trabajo que estamos haciendo. Sin embargo, tenemos que seguir estudiando. En cuanto a los aceites esenciales, ¿qué sabemos o qué hemos estudiado? Hemos estudiado aceites esenciales del orégano y de 3 especies aromáticas autóctonas, entre ellos la peperina, mentas y el suico. Las 3 se ponen en el mate, así que son absolutamente inocuas. ¿Qué sabemos? Que todas son aptas, que todas inhiben el porcentaje de crecimiento, al 90% el crecimiento del hongo, que algunas combinaciones entre esos aceites naturales tienen efectos sinérgicos, pero que la concentración de aceites que tenemos que poner es muy alta. Entonces, o ponemos altísimas concentraciones de aceite o empezamos a ver la probabilidad de jugar con fungicidas sintéticos combinándolos, ¿sí? Haciendo un manejo adecuado para poder introducir esa herramienta de los aceites. En cuanto al comportamiento de los cultivares, de los germoplasmas, que es a donde nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que tratar de llegar, primero pusimos a punto la metodología de inoculación de Aspergillus flavus, usando la metodología que tenían en Pergamino para Fusarium. Aspergillus era como más complicado, era más difícil de verlo, es menos sintomático. Entonces estuvimos trabajando, estuvimos viendo diferentes formas de hacer inoculación. Encontramos que la forma de pinche, que era la recomendada, es por lejos la más importante. Encontramos que trabajamos con 2 cepas, una cepa de la zona subtropical y una cepa de la zona más templada. La cepa de la zona subtropical nos infectó el 37% de las espigas. La cepa de la zona subtropical era un poco más agresiva, el 60% de las espigas inoculadas tenían síntomas. No detectamos diferencias en el grado de severidad. Siempre la severidad fue bajita, o sea, las espigas estaban infectadas, pero bajita, lo mismo que veíamos a campo. O sea, tenemos las espigas enfermas, pero vemos muy poquito y 1 o 2 granos nomás enfermos. Y no detectamos, y en el caso de Manfredi, lo que estamos haciendo, hay una tesis de maestría que está están probándose 5 híbridos que se usaban en la zona cuando comenzó la maestría, que fue en la campaña 14-15. Si podemos lograr conocer si hay comportamiento diferencial entre los híbridos que estamos trabajando, bueno, hemos puesto a punto una técnica que está disponible para las empresas, o podemos seguir trabajándola nosotros, o se puede seguir trabajando en chacras o en el sistema que se pueda implementar, pero la metodología está puesta a punto. Entonces, ¿qué sabemos sobre Aspergillus flavus? Que nos está pudriendo las espigas, poco disminuye nuestro rendimiento, pero mucho nos afecta en la calidad. Que tenemos cepas nativas toxicogénicas disponibles para hacer infecciones para las empresas o para poder trabajar a campo en los sistemas chacras o lo que fuere. Que hemos detectado actividad antifúngica de aceites esenciales, naturales, de plantas nativas nuestras. Y respecto a biocontrol, sabemos que hay hongos biocontroladores en el nicho de la espiga, lo cual es importante. Sabemos que ya tenemos identificadas unas 13 cepas atoxicogénicas con las cuales podemos avanzar en el estudio y estamos en la búsqueda de cepas hipovirulentas. Bueno,
un poco para largar las preguntas y poder charlar entre todos, les tiro los tips. Volvemos entonces a lo que dijo el ingeniero Preselo. Son hongos constituyentes normales del suelo, están en todo el país, son oportunistas y frente a determinados estreses hídricos y térmicos ellos van a producir enfermedad. ¿Cuáles son nuestros problemas? El quiebre de la resistencia de los elementos BT o directamente la resistencia de las poblaciones de Spodoptera y de los insectos a los BT. Las malezas resistentes, que son refugio para los insectos y ellos a su vez puerta de entrada para las podredumbres. Los maíces de segunda, que si quedan a campo y agua y humedad quedan esperando la cosecha y esos son puerta de entrada, como dijo el ingeniero Preselo, es el segundo momento de infección. Y las exigencias de los mercados, que si los mercados se ponen más exigentes, nuestros maíces están con un poco de aflatoxinas. Algunos otros tips más. Es problemático en la molienda húmeda, pero cuando comercializamos los granos sabemos que están. Entonces hay que cuidarse en el almacenamiento. Sabemos que el problema comienza en nuestros campos. Sabemos que el manejo es fundamental, entonces tenemos que prepararnos y capacitarnos. Y es importante el uso de las escalas visuales de severidad. En el caso de Aspergillus nos va a resultar más difícil porque estamos en la escala de severidad más bajita. Bueno, y eso es todo. Estamos para arrancar las preguntas. Si hay alguien en la sala. Si no, les pregunto yo. Hola. Había mucha diferencia de severidad en el año seco versus el año húmedo. O sea, el año seco había mucha más severidad. Sí. ¿A qué se debe eso? Cuando el maíz está estresado, el hongo entró, supongamos entró en algún momento. Cuando el maíz está estresado, de alguna manera el hongo lo detecta y el hongo que está creciendo normalmente y que, digamos, nadie lo está molestando, de golpe encuentra que hay problema. Lo que hace es largar la toxina, que instintivamente, digamos, en la naturaleza, el hongo utiliza la toxina para poder defenderse. ¿Sí? Entonces, si la planta está creciendo normalmente, el hongo está adentro, crece y nos produce las podredumbres que están, pero no va a producir la toxina. Si la planta se estresó, ahí tenemos la toxina. Por eso en los años de seca o en los años que tuvimos problemas de estrés, de algún estrés hídrico, térmico en el campo, es donde más problemas de aflatoxinas vamos a tener. Vamos, ya que está en el mercado, ¿alguien está en este momento poniéndose firme con este tema o no? ¿Ingel? Sí, ahora tenés límites en este momento en Argentina para aflatoxinas, pero si querés mandar maíz a Europa, dependiendo del destino vas a tener límites bastante estrictos, ¿no? Y hay todo un tema de qué pasa con el barco cuando llega contaminado y se tiene que mover ese maíz de alguna manera, porque el maíz o cualquier producto que está contaminado no se tira, se consume. Bueno, lo ideal sería que reduzcamos lo más posible el nivel de contaminación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muy importante para todos nosotros la presentación. Yo lo quería consultar. Si bien veo que con aceite están trabajando a nivel de experimental, ¿en qué momento están viendo ustedes la aplicación del cultivo? ¿O cómo lo están manejando? Bien, en el caso del aceite no sería para el cultivo, porque las cantidades, las concentraciones que necesitamos es muy alta. En el caso del aceite se pensó más bien para la alimentación humana, para los almacenajes, porque principalmente, como en la molienda húmeda estaba saliendo bastante problema, hubo bastante reclamo vieron que el ingeniero dijo que se concentra en determinadas fases, entonces eso va a los animales y los animales son los que sufren, entonces ha habido mucho reclamo y entonces la idea era un poco ya utilizar los aceites no a campo, sino
cuando llegan, o en el transporte, o para aquellos maíces destinados a la alimentación humana, o la cerveza. A mí me preocupa que el maíz se use para cerveza y con la cerveza no se juega. ¿Alguien más ahí en la sala? Yo les tengo una pregunta. Manejando la nutrición del cultivo, ¿podemos aminorar la posibilidad en épocas de estrés de aparición de aflatoxinas o algunas otras toxinas? Mira, en el caso del maíz, cualquier cosa que le permita al maíz no entrar en estrés va a hacer que el hongo no se sienta agredido. El hongo, si entró, va a hacer que no se sienta agredido y entonces va a hacer, es probable, que no forme, que no presente aflatoxinas. Entonces, por ejemplo, en los lotes, las zonas periféricas, las zonas más altas de los lotes que sufrieron más sequía, o aquellas zonas del lote que tuvieron más estrés, son las zonas que cuando las venís cosechando, son aquellas que tuvieron más aflatoxinas. Entonces, a veces salen en los camiones, los que cosecharon una parte vienen sin afla y los que cosecharon la otra parte vienen con afla. Muchas gracias. Bueno, al doctor, la doctora, les damos un aplauso por la presentación. Muchas gracias.